Realicemos una transacción sobre la nómina, sobre los salarios, sobre los sueldos. Dice que los sueldos del mes ascienden a 8.000 y se pagaron descontando 300 de retención en la fuente y 320 por seguridad social a cargo del personal. Se pagó posteriormente la seguridad social por 400, después de registrar esta transacción, en cuanto se afectó la utilidad. Para realizar una transacción sobre los sueldos, sobre la nómina, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, y es A menos B igual a C. ¿Qué va a hacer C? Los que se pagó en efectivo por la nómina del periodo. B van a ser los descuentos a los empleados y A el valor de la nómina. En este ejercicio está diciendo que los sueldos del mes ascienden a 8.000 y se pagaron descontando 300 de retención en la fuente y 320 de seguridad social. Luego, lo primero que yo puedo registrar son 300 y 320. Son los descuentos que se le hacen de retención en la fuente al empleado y 320 de seguridad social. En ese orden de ideas, si dice el ejercicio que se pagaron descontando, significa que A es el valor de la nómina. Entonces, la nómina vale 8.000 y se pagó descontando a los empleados 300 de retención en la fuente, 320 de seguridad social. Quiere decir, entonces, que si yo resto 8.000 menos 620, me da que lo que se pagó en efectivo por la nómina de este periodo fueron 7.380. Y es muy importante recordar que cuando a uno le dicen que se pagó la nómina después de haber, ese después significa que eso es lo que ya se descontó, luego eso es el efectivo que quedó. Aquí dice el ejercicio que dice que se pagó la nómina por 8.000 descontando. O sea, este fue el valor y le descontó a los empleados 300 de retención en la fuente. Como se lo descontó a los empleados, para la empresa, esos descuentos del sueldo de los empleados es un pasivo. Luego, retención en la fuente por pagar 300, fuente, capacidad de contraer una obligación y seguridad social por pagar más 320, también otra fuente, la capacidad de contraer una obligación. Recordemos, este es un descuento que se le hace al empleado de su sueldo y es un anticipo a los impuestos que pagará el empleado. En ese orden de ideas, es un abono que el empleado está haciendo a los impuestos por sus ingresos en ese periodo. Y estos 320 es un descuento que se le hace o es el pago que debe hacer obligatoriamente el empleado por la seguridad social. ¿Por qué se lo descuentan y por qué no lo paga directamente el empleado? Porque se asume que la empresa le hace el favor de irle a pagar esos dineros para que pueda hacer para mayor facilidad y digamos para que no se
comprometan esos dineros en alguna otra cosa y el empleado no pague o no abone a sus impuestos ni pague lo que le corresponde en seguridad social. Por esto, puedo decir que el efectivo se disminuyó para pagar la nómina en 7.380 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo, y la doble partida es que hay una pérdida, una utilidad negativa de 8.000 que corresponde al valor de la nómina por haber recibido servicios de esos empleados de la empresa. Esa es la primera parte, pero dice que después se paga la seguridad social por 400. Entonces, es importante recordar que la seguridad social, como lo acabamos de ver, una parte se le descuenta al empleado y otra parte lo paga la empresa. Lo que se le descontó al empleado, que fueron 320, es un pasivo porque no es plata de la empresa. Pero lo que paga la empresa sí es una pérdida para la empresa. Y está diciendo que por el recibo de seguridad social pagó 400. Quiere decir que si al empleado les contó 320 y fue y lo pagó, pues una parte es del empleado y 80 serían de la empresa. Y 80 sí son un gasto para la empresa. Luego, podría hacerlo si lo quisieran ver de dos maneras. La primera es que se sacó del efectivo menos 320 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo, y se disminuyó la seguridad social por pagar en 320 como un uso, la capacidad de cancelar una obligación. Y por otro lado, pues se pagó lo que le corresponde a la empresa, que son 80, como una fuente, la capacidad de disponer del activo y una utilidad. ¿Por qué? Porque esa pérdida o esa utilidad negativa corresponde a los servicios que tiene que reconocer la empresa por tener un empleado trabajando, y esos servicios que tienen que ver con salud son una pérdida para la empresa. Entonces es un uso, la capacidad de perder. Realmente lo que se sacó en efectivo fue 400, no por dos lados, porque el recibo de seguridad social es uno solo. Pero una parte, como bien lo ven aquí, no es una pérdida porque esto es lo que paga el empleado, aunque pues él no va directamente, sino la empresa le hace el favor. Y esto sí es lo que paga la empresa por tener a ese empleado y tenerle que reconocer su seguridad social.